Saludos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Hoy vamos a crear nuestro propio abono a partir de los desechos de cocina y de tierra que tengamos. Pero ¿qué pasa si no tenemos mucho espacio donde vivimos? Vivimos en un piso y no tenemos mucho hueco para preparar nuestro abono. Pues lo que vamos a hacer es prepararlo en botellas de plástico como esta, en garrafas de plástico. También lo podemos hacer en botellas pequeñas como esta. Yo voy a aprovechar estas garrafas que son de 8 litros y voy a hacer el compost aquí, en este tipo de garrafas. En otra ocasión os enseñé a preparar el compost en este barreño grande. Dejo la etiqueta encima de aquí del vídeo para que podáis echarle un vistazo cuando queráis al vídeo, y veis que obtenemos un compost de calidad. De hecho están creciendo, esto es planta de papa, seguramente alguna cáscara de piel que no se molió bien. ¿Veis? Algunas quedan enteras, van echando raíces y creciendo por ahí, pero esto como lo tapo, pero la verdad que es un compost genial. Bueno, pues hoy vamos a explicar cómo podemos hacerlo, como en esto aquí, tal que así, si no tenemos mucho espacio, voy a explicar cómo podemos hacerlo en una botella o garrafa como esta. Bien, lo primero que le vamos a hacer es la abertura por arriba, simplemente con un cuchillo rajamos 3 lados de la garrafa, tal que así, y podamos abrir de esta manera. Esto funcionará también a la vez de tapa. Después, con el soldador eléctrico, vamos a hacerle tanto agujeros de drenaje como agujeros por todas partes para que tenga algo de respiración. Para tener un compost de calidad. Por cada lado hacemos unos cuantos agujeros. Más o menos así puede quedar. Bien, ahora vamos a pasar a la fase 2, que es crear nuestro propio compost en la misma botella. Vamos a utilizar dos componentes: elemento verde o fresco, puede ser hojas de lechuga, de rábano, que estamos quitando de nuestra propia huerta, incluso hasta de cebolla, cortezas de papa, la piel de las papas, de manzana. Todo lo que tengamos orgánico por ahí nos puede servir como materia verde. Y también el siguiente material que vamos a aportar es material seco, que podemos utilizar tierra de las que tenemos en maceta, o tierra de jardín también podemos utilizar. También para el compost, como material seco, podemos aportarle hojas secas. Yo he utilizado este deshidratador solar para secar las hojas. La verdad que va de maravilla. Enseguida las seca. En 2 días
secan lo que es material verde, 2 o 3 días. La verdad que este invento, he cogido esta caja que tenía por ahí de madera, tenía una tabla aquí detrás, tenía una tabla por aquí detrás, la cual la quité y le puse esta malla de plástico, y la verdad que va de maravilla. No lo he hecho todavía, pero tiene que ir genial para secar muchas cosas, muchas plantas para infusiones como la manzanilla o cilantro, hierbabuena, perejil, incluso hasta fruta, tomate. Tiene que venir de maravilla esto para secar. La verdad que es un invento casero. En otros vídeos ya lo pondremos a prueba, esta máquina para secar muchas cosas, a ver qué tal va. Con esto no me hará falta ni comprar condimentos. Bueno, a lo que iba, vamos a coger las hojas que tenemos aquí ya secas, que también las vamos a emplear en el compost. Bueno, bien, ahora ya vamos a empezar a preparar lo que es el compost en sí. Primero empezaremos por la base. Siempre empezaremos con material seco, ya puede ser tierra o puede ser hojas secas. La primera capa va a ser de material seco. Tenemos un poco también de hoja. Las hojas, como están secas, con la misma mano se puede deshacer bastante bien con la misma mano lo que es las hojas secas. Ahora vamos con el material verde. Esto lo haremos hasta arriba, es decir, empezamos por la base, una capa seca y después una capa verde, seguido de una capa seca y otra capa verde, y así hasta llegar arriba. Tanto por abajo iniciamos con lo que es la capa seca, y la parte de arriba también tiene que terminar en una capa de material seco. Ahora vamos a ir con el truco del almendruco. Cómo preparar el material verde. Lo podríamos poner así, tal cual, pero si lo molemos, aquí tengo ya la mini pyme preparada. Si lo molemos, va a ser, el compost se va a desarrollar antes. Seguimos poniendo material verde y seguimos moliendo. Como veis, queda bien triturado. No lo voy a echar así como está directamente al compost, sino lo que vamos a hacer es eliminar lo que es el exceso de agua.
¿Veis que material como queda todo bien triturado? Y ahora sí lo podemos echar a nuestra compostera. Con esto lo esparcimos un poco, lo mezclamos un poco con la tierra. Y nuevamente le ponemos más tierra y material seco. Un poco de hojas secas. Y ahora a preparar más. El verde. Una cosa, un detalle importante, el líquido que recogemos del exceso de agua, el exceso de humedad, lo podemos utilizar como un abono líquido para nuestras plantas. Lo mezclamos con agua, lo que salga con 8 litros de agua o 10 litros, y lo podemos emplear para regar nuestras plantas. Un abono líquido y abono compostado, 2 por 1. Bien amigos, ya lo tenemos preparado. Este es el que hemos preparado hoy, y este ya lleva como 2 o 3 meses de realizado. Como mínimo tenemos que, cuando lo podemos usar, pues como mínimo cuando hayan pasado 2 meses, que esté bien todo descompuesto, para que tenga bastantes nutrientes. Y ya veis que yo llevo preparando de esa manera el compost, y hasta me crecen plantas. Se queda bastante rico, sobre todo con lo que es la cáscara de papa. Se queda bastante bueno, un compost bastante bueno. No tienen excusas entonces para hacer compost en casa o abono. En botellas como esta de 8 litros podemos hacer lo que es abono orgánico para nuestras plantas. Y debemos esperar pues eso, 2 meses antes de usarlo, para que esté bien descompuesto. Si lo dejásemos la cáscara entera y lo pusiésemos todo entero sin triturar, pues deberíamos esperar más. Bueno, pues ahí ya tenemos 2 garrafitas de
de agua, llena de un compost bastante bueno, y aparte el que estoy haciendo aquí. Así que si os ha parecido el vídeo interesante, si os ha gustado, pues ya sabéis, darle un like y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.